Este que estamos viendo aquí está valuado en alrededor de $26,000. Y este de acá, ya es un adulto y tiene un tamaño bastante impresionante, $45,000. Wow, ok, están haciendo el conteo ahí, está bien complejo, está complicado. Pues venga, búfalo adquirido, búfalo cargado, vámonos. Nos encontramos en la isla de Sulawesi, en Indonesia, siendo específicos en la región de Toraya. Nuestra misión del día será conseguir un búfalo, por lo que hemos venido al mercado de animales de Bolu, que durante estos meses se llenan de búfalos. Los comerciantes de estos animales hacen gran parte de su ingreso anual durante estas fechas. Les explico, esto está interesantísimo. Durante el mes de agosto, en la región de Toraya, Indonesia, suceden las famosas festividades de los muertos. Este mes es el perfecto para hacer los entierros de tus seres queridos y también para cambiar de atuendo a tus fallecidos. Sé que suena muy raro para otras culturas, pero aquí en este territorio se cree que cuando una persona muere no está perdiendo la vida de inmediato, sino que están dormidos hasta la fecha de sus funerales. Y para que la transición suceda con éxito es sacrificar a uno o más búfalos, dependiendo de la devoción y por supuesto de la posibilidad de las familias. Por ende, durante esta temporada los precios de los búfalos se pueden ir muy arriba. Estamos hablando de que puedes conseguir uno desde unos $600 hasta tal vez más de $40,000, dependiendo de qué tan grande, de qué tan único es, de qué tan masivos sean sus cuernos. Sí, es algo sumamente especial para la cultura de este territorio y representa creencias religiosas ancestrales. La razón por la que tenemos que conseguir un búfalo es porque por supuesto que quiero hacer un reportaje sobre los entierros, sobre los funerales, y la familia que me va a dejar grabarlos me puso como condición que yo les donara un búfalo. Así que hemos venido a intentar conseguir un buen precio, a intentar conseguir un buen búfalo que sea del agrado de la familia y que su ser querido pueda ser transicionado con éxito al anhelado paraíso, a la soñada segunda vida. Pues venga, vamos a recorrer el mercado, vamos a hablar con algunos de los comerciantes, tenemos que regatear, tenemos que ponernos bien listitos para que nos den buen precio. Uf, esto va a estar buenísimo. Qué aventura tan única. Vamos a darle. Pues me están contando que hoy en el mercado hay más de 100 comerciantes de búfalos. Los hay pequeños, los hay grandes, y podemos ir viendo de una vez cuáles son los que son más valiosos para este mercado de los funerales. Por ejemplo, este búfalo que estamos viendo, chequen lo largos que son sus cuernos. Este búfalo por ende está muy bien cotizado, porque la creencia es que para ayudar a las personas a pasar al paraíso, a la siguiente vida, es un larguísimo camino. Y hay montañas, y hay ríos, y hay árboles, y hay enemigos a quienes vencer. Por ende, mientras más fuerte es el búfalo, te va a ayudar a pasar con más éxito. Hay familias que por escasas posibilidades tienen que sacrificar, por ejemplo, a un búfalo más chiquito. Este búfalo pequeñito que estamos viendo se cotizan alrededor de $400. A ver, realmente es una creencia ancestral, pero las familias se esfuerzan mucho para conseguir un buen dinero, al punto en que un búfalo les puede costar más que su propia casa. Así hay familias que no tienen mucho dinero, pero juntan de verdad entre todos los hijos, entre todos los hermanos, para comprar un búfalo de más de $10,000, porque va a ayudar a que sus seres queridos pasen al siguiente ciclo. Por ejemplo, vean, también tiene buenos cuernos, tiene un buen tamaño. Ese de ahí también están enormes. Hablando con los comerciantes, los más cornudos, estos tres de acá, se llegan a vender en $2,500. Ahora, el precio también varía mucho considerando el tono de piel del animal. Por ejemplo, este pequeñín que vemos acá no es el búfalo más grande, pero podemos ver que tiene ciertas tonalidades albinas, ciertas tonalidades doradas. Por ende, este de aquí se cotiza en $2,700. ¡Wow! Vean ese cornudote, ese está fuerte. Aproximadamente $3,500. ¡Wow! Pero el que más costoso es este de acá.
es un búfalo albino, muy único, sumamente especial. Aparte tiene unos cuernos muy grandes. Le preguntamos a un comerciante, nos dijo que para este tenemos que hablarlo bien a detalle, que no es tan fácil darnos un precio. Por supuesto, tienen que calar si el cliente tiene dinero o no. Tiene que irse al mejor postor porque es un búfalo muy único. Pero nos dice que el precio de entrada es de aproximadamente $22,000. Eso es equivalente a tal vez 3 o 4 casas sencillas en esta región. Sí que es hacer un esfuerzo especial por tus seres queridos. Hay que caminar con mucho cuidado que nos pueden meter un patadón. ¡Wow! Vean a este es enorme. No me quiero acercar mucho porque un patadón de esos, me manda al hospital. Pero este está masivo. Valor aproximadamente $4,000. Ah, y bueno, si se lo preguntan, también se comen la carne. De hecho, en Indonesia es muy común comer búfalo. Y también es común poner a los búfalos a trabajar, pero no en Toraya. En Toraya, como el búfalo es un animal sagrado que transporta a las almas a la otra vida, no se le pone a trabajar en vida. La creencia es que en vida tienen que estar muy relajados para estar descansados y así en el siguiente ciclo su alma se conecta con la de tu ser querido que también ya está en el otro plano y ahí es cuando le toca el trabajo real. Su carne sí será aprovechada, sí será comida, pero el búfalo en vida no será trabajado. Esto lo estoy grabando en un día diferente, pero tenía que incluirlo para el video porque está muy interesante. Vine a ver un centro de crianza de búfalos especiales para gente adinerada. Básicamente lo que sucede es que gente con mucha posibilidad económica deja aquí a sus búfalos creciendo, acá los cuidan, los alimentan y cuando ellos mueran o algún familiar cercano muera, ya tienen a su búfalo sumamente especial, sumamente costoso para ser sacrificado. Este que estamos viendo aquí está valuado en alrededor de 400 millones de rupias, cerca de $26,000. Este de aquí valuado en un poco menos, 300 millones de rupias, casi $20,000. Y este de acá, este ya es un adulto y tiene un tamaño bastante impresionante, 700 millones de rupias, $45,000. No, el búfalo que yo acabé comprando cuesta centavos en comparación a estos. Listo, Dima, ¿cuál es el nuestro? Este. Ok, pues bueno, aquí con ayuda de nuestros guías, nuestros traductores, ya conseguimos un buen búfalo que, si bien no tiene un muy buen tamaño, no es el más fuerte, sí tiene unos cuernos prominentes. La familia que me va a dejar grabar me dijo que por favor no gastara mucho, como que les dio cierta pena. Este búfalo de aquí nos va a costar aproximadamente $1,700, que son 30 millones de rupias de Indonesia. Ya tenemos acá el billetaje, ok, tenemos, vean cuántos billetes. ¡Holo, Borgo! 30 millones de rupias aquí. Conseguirlas no fue fácil, ¿eh? Conseguir efectivo en este país no es una misión del todo sencilla, pero se logró tras días de retiros. Ok, vamos a hacer la negociación aquí. Pues le voy a dar el dinero y que él lo vaya contando, my friend. Terry Macassi, le damos el dinero. Falta un poco, de hecho, aquí. Sacamos acá más porque como no sabíamos cuánto nos iba a costar, qué tan bueno o mal precio íbamos a conseguir, sacamos un poquito de más. Complicado hacer conteo de dinero aquí, sí, son demasiados ceros. Wow, ok, están haciendo el conteo ahí, está bien complejo, está complicado, pero faltan otros 5 millones, entonces, a ver, pues démosle aquí. Híjole, estoy medio confiando en mi carnal porque es tan rápido el conteo que confiemos en que esté siendo honesto. Pues ahí están, 30 milloncitos, nos dieron este recibo. ¿Qué tal, $1,700, ahí los tiene mi hermano, ya en la mano, ya contados. Y miren, está interesante que sí nos dieron hasta nuestro recibo y toda la cosa, para que sea legítimo nuestro papelito por nuestro búfalo. Ahí está, 30 millones de rupias. Así se nos fueron en un búfalo que será sacrificado para un ritual de funeral. Vamos, yes, let's go. Ya llegó el transporte, ya vamos pues ahora sí a llevar al búfalo directo al funeral. Vamos a viajar con él. Nada más que me da un poquito de miedo subirme, lo admito, porque puede patear, ¿ok? Y una patada del búfalo va a estar dura, va a estar fuerte. Me están diciendo que por seguridad nos pongamos aquí atrás de este palo. Listo, perfecto. Pues venga, búfalo adquirido, búfalo cargado. Vámonos para el funeral. Cabe
mencionar que en la creencia también se pueden sacrificar cerdos. De hecho, a mí se me dio la opción de donar un cerdo en vez de un búfalo, si es que consideraba el búfalo muy caro, porque claramente el cerdo es más costeable. Puedes encontrar un cerdo desde tal vez unos $100 en esta temporada, pero ojo, si encuentras uno choncho, uno gordo y grandote, sí te puede llegar a costar más de $1000 un solo cerdo. Depende también su tonalidad, su corpulencia, etcétera, etcétera, y también se lo comen. Pero sí, nosotros decidimos mejor donar un búfalo, que se atiene más a la creencia tradicional. Ahora, otra parada que tenemos que hacer antes de llegar al funeral será para comprar ropa. Tenemos que vestirnos enteramente de negro. Puede tener detalles coloridos, porque esta en general es una cultura muy colorida. Lo ves en los templos, la vestimenta coloquial y tradicional de la gente. Me dicen que yo tendré que usar una prenda llamada charún, que es similar como a una falda, como un faldón largo, prenda que me cubra hasta un poco arriba del codo, y con eso ya estaremos con vestimentas apropiadas y respetuosas para la hora del funeral. Bien, atuendo adquirido. ¿Qué tal, Está cool. El atuendo completo nos costó alrededor de $8, 170,000 rupias. Ahora sí, listos. Cambiados, con atuendo apropiado, ya estamos bien cerca de la casa de la familia que nos va a recibir. El difunto que vamos a documentar lleva ya varios meses muerto, y hasta hoy es que va a hacer su funeral. Se va a sacrificar al búfalo que nosotros donamos, y ese búfalo va a ayudarlo a pasar al siguiente ciclo, a la siguiente vida. Llegamos ya al funeral. Hay muchos búfalos que han donado. Son enormes, algunos son mitad albino. Creo que mi búfalo de verdad es el más chiquito de todos, y está interesantísimo. No se pierdan el siguiente video, en el que les mostraré la tradición de un funeral en Toraya. Una tradición que yo sé que a muchos les parece muy rara, muy inusual, pero que les significa muchísimo a millones de personas en este país, Indonesia, que de hecho es el cuarto país más habitado de todo el mundo. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.